Bien, estamos de vuelta con Iván La Negra, abogado y ex viceministro de Interculturalidad. Vamos a conversar con él sobre este paquete de normas ambientales que ha presentado el Ejecutivo para tratar de agilizar las inversiones. Iván, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, gracias por la invitación. Iván, tú has sido crítico de varias de estas normas, ¿no? Yo quería hacerte varias preguntas sobre eso. Por ejemplo, en el tema de los límites máximos permisibles y el establecimiento de estándares de calidad ambiental, básicamente creo que lo más importante que se ha propuesto es que para emitir estas normas tengan que acompañarse de un análisis de impacto regulatorio, porque esto sería un problema. No es un problema. De hecho, en verdad, algo así debería existir respecto no solamente de estas normas, sino de cualquier otra norma. Cualquier norma, ¿no? Eso no es el problema. En realidad, ahí el cambio, que en realidad podría parecer menor, es que antes el MINAN podía emitir esta norma con un informe técnico de los sectores y ahora requiere que la norma en sí misma sea firmada, o sea, cuente con el aval de cada uno de los ministerios involucrados. En principio, esto no tendría por qué generar alguna dificultad, pero la historia de la aprobación de los límites máximos y los estándares de calidad ambiental más bien es de una lentitud, es decir, en el año 98 se crearon tanto los estándares de calidad ambiental como los límites máximos permisibles. Y el estándar de suelo, que tendría de ser el último de la lista, recién se aprobó el año pasado. Sí. O sea, digamos, más bien el proceso de desarrollo ha sido lento. En tanto esto no implique que esa lentitud se vaya a agravar aún más, en verdad no hay dificultad. En tanto la opinión del Ministerio del Ambiente sea efectivamente tomada en cuenta también. Porque a mí me da la impresión que sí existe una razón por lo menos para que esto no sea aprobado solamente por el Ministerio del Ambiente, y es que estos estándares afectan una serie de sectores que están representados por una serie de ministerios, ¿no? Entonces, sí puede tener sentido que otros sectores tengan una voz al momento de aprobar estos estándares. Pero ¿no? ocurre con muchas decisiones. Los sectores también toman decisiones que afectan el ambiente y, sin embargo, las toman solas. O sea, no requieren de un refrendo del Ministerio del Ambiente. Probablemente lo deberían requerir si es que se tratara de un tema tan importante, ¿no? Por ejemplo, temas vinculados con la pesca o temas vinculados con de ese tipo, pues han tenido ese tipo de autonomía. Claro. Lo que quiero decir es, creo que el tema clave es si el procedimiento y hay un compromiso de que el proceso efectivamente cumpla los tiempos razonables y que también cuente con los estudios necesarios y que se tome en cuenta la voz del tema ambiental. Si todo eso aparece, no habría problema. No debería haber problema. ¿Qué sucede con el tema de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Se ha propuesto que los funcionarios que tienen que emitir opiniones para los estudios de impacto ambiental tengan que hacerlo en un plazo de 30 días, ¿no? Para agilizar todo este proceso, porque efectivamente muchos inversionistas se quejan de que demora mucho la emisión de los estudios de impacto ambiental. Hay dos tipos de opiniones, ¿no? Que se le pide a los ministerios que pudieran verse afectados en alguno de los temas que son de su competencia por el proyecto que se somete a estudio de impacto ambiental. Claro. Hay opiniones que no son vinculantes, por lo tanto, si no se emite opinión, la entidad que ve el estudio lo puede aprobar igual. Pero hay otros casos que son opiniones técnicas vinculantes. Entonces, en esos casos, sí, si el sector no dice nada, el otro no puede avanzar. Y es más, si dice que no, el proyecto no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son esos casos? El tema del agua con la Autoridad Nacional del Agua, el tema de las protegidas con el CERNAM, el tema de pueblos en... Básicamente son esos temas, algunos que digamos, generan mayor preocupación de parte de estas autoridades respecto a lo que el estudio pueda digamos, decir sobre el proyecto. Entonces, no me parece mal que exista un plazo. Y 30 días podría ser bastante razonable para muchos proyectos. Mi preocupación es que eso establece un sistema plano y no toma en cuenta que hay diferencias importantes entre proyectos. Una cosa es aprobar un pequeño proyecto de una industria en una ciudad, y otra cosa es aprobar, por ejemplo, el proyecto Camisea. Entonces, que por ejemplo, cuando se requiere ver el tema de pruebas en aislamiento, pueda requerirse plazos un poco más extensos. Entonces, la norma sí debería considerar al menos que exista pues esa diferencia y tomar en cuenta casos complejos para evitar que ese plazo se convierta en una invitación por lo menos al error. Es decir, que exista efectivamente las garantías de que se va a hacer el estudio en plazos razonables. Ahora, quizá el tema se podría solucionar también dándole más recursos a las entidades que tienen que realizar estos estudios, ¿no? Porque si tú cuentas con mayor capacidad, con mayor personal, con mayores recursos, también puedes hacerlo más rápido, ¿no? Y quizás sí te puedes ajustar al plazo de 30 días. Lo que ocurre es que, y eso no solamente pasa con este punto, sino con todos,
Es que es una reforma respecto a reglas, pero no hay ninguna referencia al tema de cómo se va a fortalecer a la gestión ambiental para que haga estas cosas de manera eficaz. Entonces, es como una reforma incompleta. O sea, como que estás viendo una parte que es la puramente formal y administrativa, pero no ves el tema de fondo, que es cómo mejoras la gestión ambiental para que tanto los administrados como la población en general sienta que se van a hacer las cosas bien. Claro, de acuerdo. Sí, eso es cierto, ¿no? O sea, tú, si quieres el gobierno, lo que ha querido es dar una señal, ha sacado una norma, pero de ahí a que efectivamente la ley se cumpla como efectivamente el gobierno quiere que se cumpla, no hay un gran paso si es que estas entidades no cuentan con los recursos y no cuentan, en fin, con todas las capacidades para implementarlas, ¿no? Hay otro tema, el tema de las zonas reservadas, ¿no? Este tema también ha sido bien cuestionado. Se dice que esto debió haberse quedado en manos solamente del Ministerio del Ambiente y no pasar a ser una decisión conjunta del Consejo de Ministros. ¿Tú qué opinas sobre esto? A ver, hay que entender primero que es una zona reservada, ¿no? Cuando uno quiere crear un área protegida, uno puede tener, digamos, todos los estudios listos y tener muy claro qué es lo que hay que proteger, porque uno puede crear desde un parque nacional en el cual no se permite ningún tipo de actividad más allá de las que vinculadas con la conservación, o puedes crear un área como una reserva nacional en donde sí se permite algún tipo de actividad económica. Claro. Entonces, antes de tomar esa decisión tienes que contar con los estudios. Entonces, si los estudios ya eran muy claros, tú podías directamente pasar a la creación del área, y para eso sí se requiere un decreto supremo aprobado en Consejo de Ministros. Claro. Pero si todavía no tenías la información, tenía eliminar la posibilidad de crear una zona reservada, como una situación inicial, transitoria, en tanto culminar los estudios. Y eso no implicaba ninguna afectación en derechos, implicaba ninguna restricción de los derechos ya adquiridos. Eso se mantenía bajo, digamos, cuidado. Pero daba el tiempo necesario para iniciar ese proceso y dar la seguridad de que efectivamente se va a avanzar hacia la creación del área. Eso era algo que efectivamente el MINAN hacía mediante una resolución ministerial, pero ahora se le pide un decreto supremo, es decir, se le va a exigir la misma nivel de la misma valla que para crear un área protegida con una categoría definitiva. Digamos, eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista del proceso. Y en verdad no hay mucha argumentación más allá de que las áreas y las zonas reservadas involucran a muchos actores y que por eso se requiere que todos opinen. Pero ese podría ser un buen argumento, ¿no? Porque imagínate que en estas zonas reservadas existiese, digamos, un gran pozo petrolero, ¿no? Una gran reserva de gas o algo por el estilo. Tiene sentido tener esto en cuenta como parte de la evaluación, y para tenerlo en cuenta tiene sentido también involucrar al sector correspondiente, ¿no? Sí, pero no a nivel de la decisión, es una decisión básicamente ambiental. Además, porque la decisión no implica una afectación de estos derechos. Imaginemos que fuera un tema de hidrocarburos. Claro. El derecho que se otorga, si es que fuera solamente a nivel solamente de una concesión, es un derecho vinculado con un conjunto de reglas que se firmaron en el contrato. De acuerdo con la legislación, eso no se modifica por el hecho de crear una zona reservada. Claro, pero si creas una zona reservada transitoriamente, lo que sucede no es que hay ciertas actividades económicas que están limitadas en esa zona. No, lo único que está limitado es aquello que pudiera hacerse después, pero los derechos ya adquiridos se mantienen. Claro, pero, o sea, ¿qué te refieres con...? Que las reglas que ya se acordaron entre ese particular y el Estado tienen que respetarse. Por ejemplo, si ya tiene un proyecto aprobado en esa zona, eso no tiene por qué limitarse. De hecho, esa va a ser una de las razones en las que se va a tomar en cuenta al momento de categorizar definitivamente el área. Si evidentemente el área ya tiene desarrollo, por ejemplo, cuando se creó la reserva de Paracas, ya había un pequeño puerto, había unas poblaciones que dedicaban a la pesca. Tú no podías crear ahí un parque nacional y decir, señores, ustedes váyanse, porque eso implicaba afectar los derechos de estas personas. Lo que se hizo fue zonificar y categorizar de una manera que esas actividades pudieran seguir llevándose a cabo. Pero está partiendo de la premisa de que existe un contrato. Imagínate que todavía no existe un contrato, ¿no? Pero existe la reserva, tú creas la zona reservada y eso impediría que luego se firme un contrato para explotar esa reserva. Pero es que las obligaciones del Estado se limitan a lo que el Estado con el particular han quedado. Uno no puede, digamos, pensar en el futuro qué cosa es lo que podría ocurrir. O sea, mis obligaciones como Estado se limitan a lo que yo acordé con el particular. No, claro, pero es importante pero es importante pensar en el futuro en términos de que el día de mañana vamos a necesitar mayor producción petrolera, vamos a necesitar mayor producción de gas, en fin, y hay que tener en cuenta, no digo que necesariamente se tenga que explotar todo, pero sí hay que tenerlo en cuenta como
parte de la evaluación que se tiene que hacer para decidir si efectivamente crear o no crear. Sin duda, pero eso es un tema que, por ejemplo, se tendría que resolver a una escala mayor. Y ahí lo conecto con otro punto del proyecto, que es el tema del ordenamiento territorial. Es decir, en ese nivel uno debería tener claro efectivamente cuáles son las prioridades y cuáles son los elementos que debo tomar en cuenta al momento de decidir proyectos sobre el territorio. Hoy en día decidimos prácticamente proyecto por proyecto. O sea, cada proyecto que se lleva a cabo es un proyecto que se evalúa individualmente, ¿no? Casi sin tomar en cuenta conexión con todos estos temas. Porque así como tienes esta preocupación respecto al futuro de los hidrocarburos o la futura de la energía, que sin duda es un interés pues justo y necesario para el país, también hay otros intereses poblacionales, intereses de las actividades agrícolas, intereses forestales, intereses de conservación. Entonces, tiene que existir una herramienta que permita digamos, sin empezar a pensar, digamos, con una mirada negativa, ir viendo qué cosa es lo que es posible conciliar y compatibilizar en el territorio. De acuerdo, perfecto. Iván, nos ha ganado el tiempo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por venir al Rumbo Económico. No, gracias a ti por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.